¿Qué tal, amigos? Sexta etapa del Tour de Francia, victoria del neerlandés Dylan Groenewegen, como dicen allí, Groenewegen. El velocista que a sus 31 años ha sumado una nueva victoria, la sexta en el Tour de Francia, 74 ya adornan su palmarés particular y que ha resuelto en el sprint imponiéndose a Jasper Philipsen, descalificado a la postre, por cierto, como vencedor de la etapa, sumando un nuevo nombre. Luego lo hablamos, pero es que no repite victoria desde hace unas cuantas jornadas el Tour de Francia. Bueno, tenemos que hablar de eso, de lo que le ha pasado al UAE y a Pogačar quedándose completamente solo en cabeza. Tenemos que hablar de la etapa de mañana, tan trascendente en tanto en cuanto son 25 kilómetros contra el crono, que nos van a dar una buena medida del rendimiento individual. Es verdad que la montaña y el Galibier ya fueron un test verdaderamente selectivo y notable, ¿no? Pero bueno, al margen de que hubo bastante igualdad en algunos de los hombres, tampoco nos permitió atisbar con certeza, ¿no?, cuál es el estado de forma de cada uno de ellos o qué rendimiento también, directamente, ¿no?, aunque estén todos magníficos, le van a sacar a la crono. Pero dejadme que empiece hoy uniéndome al homenaje que el Tour de Francia le ha querido rendir al pueblo ruandés cuando se cumplen 30 años, el 30º aniversario de la liberación de Ruanda. Una efeméride que el Tour de Francia ha querido aprovechar por varias razones, pero fundamentalmente me atrevería a decir por una obligación moral que deberíamos tener todos para recordar aquel viejo proverbio de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y lo que ocurrió allá por los años 90 con aquel genocidio de la población tutsi en Ruanda, casi 1 millón de muertos pasados a cuchillo. La verdad es que no solo conmueve, acongoja, ¿no?, que eso pueda pasar ya a finales del siglo XX, pero es así, y por eso digo que conviene recordarlo. Lo ha hecho el Tour por cumplirse esa efeméride y lo ha hecho también porque no conviene olvidarlo. El próximo año Ruanda será el escenario de los campeonatos del mundo de ciclismo y creo que ese es un verdadero acontecimiento. Y había programado el Tour de Francia que una serie de chavales, corredores de categoría sub-23, jóvenes chicos y chicas de diferentes países de África, estuvieran hoy en la salida, en la llegada. Mañana incluso creo que uno va a hacer el recorrido previo por delante de los corredores en la contrarreloj individual. Lo que no podían imaginar era que fuesen a estar en el podium con su ídolo Biniam Girmay. Lo que no podía imaginar nadie en una fecha tan señalada de esta efeméride es que fuera a ser un corredor africano negro quien liderase la clasificación de uno de los maillots más prestigiosos del Tour de Francia y que a priori incluso menos se adaptaba a las posibilidades de un corredor africano, un velocista como Biniam Girmay, ganador de una etapa y todavía poseedor de la malla, de la camiseta verde del Gran Premio de la Montaña. Ha sido verdaderamente emotivo y es un detalle, una imagen que va a quedar ahí plasmada, posiblemente más incluso que la victoria de Groenewegen con todo el mérito que ha tenido el triunfo del corredor neerlandés. Así que vaya, se apunte, obligado, siquiera en memoria de tantas personas, de tantos cientos de miles que perdieron la vida en aquellos años lamentables y tristísimos. Hablamos de ciclismo, que conviene más, ¿verdad? Hablamos de ciclismo sobre todo para dejar constancia de lo que decimos tantas veces. Ahora que después de la exhibición de Pogačar ya todo el mundo se atreve a canonizar que va a ganar el Tour de Calle, que no es algo que haya que obviar, porque puede ser, no digo que no. Conviene recordar lo que es un Tour de Francia, ¿eh? No lo aprendemos casi nunca y a base de años y de años y de años, por más circunstancias que nos lo recuerdan, seguimos pensando que lo que vemos en las primeras jornadas ya tiene que ser definitivo. Es verdad, después de la temporada arrolladora que lleva y de que es un número 1, que Pogačar es el gran favorito. Pero de ahí a pensar que los demás no vayan a tener opción, pues hoy la carrera nos ha ofrecido un detalle en ese sentido, ¿no? Se nos llenaba la boca y con razón del poderío insultante que UAE había exhibido en la etapa de montaña del Galibier, con 3-4 corredores allá en punta, ¿no?, junto a Tadej Pogačar. Y no había ni la menor duda también de que Visma había ofrecido una cierta debilidad porque el que se había quedado solo entonces era Jonas Vingegaard, ¿no? Hoy en una etapa llana, en la que teóricamente no había un gran peligro, aunque es verdad que el viento azotaba en buena parte con intensidad y que podía producirse algún corte, abanicos, etc., se ha producido lo más impensable del mundo. Que por delante se quedara un pelotón de 60 unidades y que solo estuviera Pogačar sin ningún compañero del equipo UAE. Cuesta entenderlo,
incluso cuesta explicarlo. Parece inconcebible, ¿no? Puede ser que sea un equipo en el que hay más jefes que soldados, ¿no? Y entonces por ahí son pocos los que están ahí permanentemente auxiliando en terreno llano y en etapas más o menos asequibles a su líder, al maillot amarillo de la carrera. Parece como que toda la guardia pretoriana son los grandes escaladores que tienen que jugar su papel y que no tengo ni la menor duda de que lo van a jugar. Pero habían podido pasar muchas cosas en la etapa. Afortunadamente aquello se solventó y además pronto, porque duró la escaramuza o el zafarrancho unos 20 kilómetros aproximadamente. Pero estábamos en el ecuador de la carrera, de la etapa, y en ese momento la situación fue verdaderamente tensa, porque adelante tanto Visma con un Vingegaard que ha estado espectacular hoy, como el Bora de Roglic, como otros muchos equipos, Van der Poel y algunos velocistas que se metieron delante, parecía que iban con el cuchillo entre los dientes y a bloque para hacer daño atrás. Lo que pasa es que atrás realmente solo se habían quedado los hombres del UAE, digo, hombres de cara a la clasificación general. Sí, también estaba Carapaz y algunos otros, pero que ya han perdido bastante tiempo. Pero ahí estaba Ayuso, por ejemplo, ahí estaba Almeida. Ahí estaban dos referencias de la clasificación general que incomprensiblemente se vieron cortados en un momento en el que no fue una sorpresa. A veces en el ciclismo estas cosas ocurren por cualquier circunstancia, una caída. No. Fue un corte absolutamente natural como consecuencia de que en ese momento estaba todo el mundo advertido de que el viento soplaba con cierta intensidad y que se estaba acelerando enormemente la cabeza de carrera. No estás adelante, se corta el grupo y ahí te quedas. Y como digo, se conjugaron los astros para salvar a UAE, porque adelante había un instinto asesino de verdad a priori que luego se fue mitigando, posiblemente porque no había tantas piezas de caza mayor atrás. Pero solo el hecho de que Visma intentase poner en apuros a Pogačar, cuando te quedas solo en un grupo tan numeroso y no tienes la rueda de varios compañeros de equipo protegiéndose, lo pasas mal incluso aunque seas Pogačar, ¿no? Pasó el trance, se pasó el susto. Pero ahí queda el pequeño detalle. Una etapa que no podía ser peligrosa para Pogačar, ni para UAE, ni para Visma. Podía ser peligrosa para alguno que estuviese despistado y que le pillase atrás. Y el equipo del líder no tiene a ningún corredor a su lado. Pudieron pasar muchas cosas. Y afortunadamente, quiero pensar que afortunadamente, porque cuanta más gente viva esté en carrera y con más opciones, más emoción, más interés, más opciones, más variables puede haber en el recorrido, pues lo pudieron salvar. Pero tomamos nota, para recordar que sí, alguien puede ser el mejor, pero si hablamos con frecuencia de que un día es una caída, mañana es una enfermedad, luego es el coronavirus que está siempre amenazando, etc., también un lance cualquiera, absolutamente deportivo, sin incidencia, sin corte, sin nada anormal, que no sea el vivo ritmo de la carrera y el viento soplando de costado, puede dar al traste con las aspiraciones del corredor más fuerte de la carrera. Demostró, no obstante, Pogačar que es el más fuerte porque ahí estaba y ahí solventó la papeleta. Pero vimos a un Visma durante 80 kilómetros hacer un trabajo espectacular. Si Visma ha flojeado en montaña, Visma que lleva una preparación intensa, a conciencia, ad hoc, con todo absolutamente estudiado y preparado. No digo que UAE no lo haga, pero hoy ha fallado descaradamente. Puede poner en apuros a Pogačar donde menos se lo espere el esloveno, sobre todo si no son capaces de hincarle el diente en la alta montaña, que ya se verá. El aguante de Pogačar hasta el final o la capacidad de recuperación de Vingegaard, ¿no? A mí me queda esa reflexión porque creo que es lo más significativo y lo más importante de la etapa. Ganó Groenewegen por delante de Philipsen, que fue descalificada por maniobra irregular que hizo levantar una seria protesta al muy enfadado Wout van Aert. Segundo, Girmay, el africano. Tercero, Gaviria. Cuarto, Bauhaus. Quinto, De Lis. Sexto, Van Aert. Séptimo, De Mar. Octavo, Kristoff. Noveno, Ackermann. La 10ª posición para Leguer, prácticamente todos en el mismo tiempo. Consignar los puntos importantes otra vez para Gaviria, Al final, bien, el colombiano se ha metido ahí. Tercero, puntos importantes para Movistar, quiero decir, porque son 110 los puntos que se conceden al tercer clasificado y con la mejora de puesto terminó cuarto en el embalaje. Pero por la descalificación de Philipsen, Gaviria ha conseguido otra vez un puntaje muy notable, ya fueron 150 puntos por su segundo puesto el otro día, ¿no? Y ojo a la reflexión de Philipsen, porque es un corredor que llevaba sumadas en las 12 últimas volatas del Tour de Francia, excepción echado el día de Turín que se cayó, es decir, del año pasado y de 6 victorias y 6 segundos puestos. En todas las volatas en las que había participado había sido primero o segundo, hoy volvió a ser segundo, pero ha sido eliminado al último puesto del pelotón.
Y también hay que significarlo, como no, el hecho de que Girmay estuviera segundo, porque de esta manera ha fortalecido también la clasificación del Maillot Verde que se llevó Philips en el año pasado, no lo olvidemos. Y Pedersen, que sigue en carrera, que no se me olvide, creo que era una noticia fantástica ayer la bofetada tremenda que se pegó cuando pasa por encima efectivamente de Axel Zingel, el corredor del Cofidis, hacía temer que no pudiera seguir en carrera, o por lo menos que lo hiciera muy maltrecho. Hoy no pudo entrar ahí a pelear por la victoria de etapa, aunque sí estuvo en el sprint, evidentemente, pero pasó tercero en la meta volante, lo cual habla de que su recuperación, sin ser la óptima, por lo menos permite intuir que va a seguir en carrera. Esperemos que sin problemas, porque mañana con la crono también tiene una especie de jornada de descanso, ¿no? Hablamos de la crono. Hablamos de la crono en el sentido de que tiene que ofrecernos cosas, tenemos que sacar lecturas. A mí, ya lo digo siempre, no me gusta jugar adivino. Jugar adivino es intentar a ver qué va a pasar. ¿Cómo vamos a saber qué va a pasar después de la lección que nos dio la etapa cronometrada del año pasado con la victoria de Jonas Vingegaard metiéndole 1 minuto 38 segundos a Tadej Pogačar? Es que yo todavía no me he recuperado de ese lance. No me he recuperado en el sentido de que sigo sin entenderlo. O para ser más precisos, cada vez estoy más convencido de que hay una serie de factores externos, llámense avances tecnológicos, selección de material, detalles, lo que se llama siempre ganancias marginales, pero que cuando uno encuentra la beta le saca todavía mayor provecho. Para tratar de explicar, no puede haber, ni siquiera teniendo en cuenta que Pogačar venía a menos en la parte final del Tour, o a partir de ese momento para ser más exactos, pero bueno, venía sin una preparación idónea, que hubiera una gran diferencia entre Vingegaard y Pogačar. No puede ser de 1.38, y para aseverarlo, la confirmación de que Pogačar fue segundo. No hizo una mala carrera Pogačar y terminó séptimo, hizo segundo a 1.38, y tercero fue Wout van Aert, casi a 3 minutos. Y Carlos Rodríguez perdió 3 minutos y medio y estuvo cerca de ser doblado y haber salido 4 minutos por delante de Jonas Vingegaard. Yo cuando veo estas cosas, pues lo primero que hago es ser prudente y decir, bueno, es que uno puede más o menos medir por los precedentes que ha habido en las carreras últimas, o el año pasado queda muy lejos, ¿no? Por la igualdad manifestada por ambos en el ascenso al Galibier, pues puedo intuir que sí, que Remco Evenepoel es el mejor contrarrelojista de todos ellos. No sé si Van Aert podrá estar a ese nivel, pero hablo de los hombres de la general, de Van Aert y de otros, ¿no? Los Kuhn, los Wiese, los grandes contrarrelojistas. No es una crono, son 25 kilómetros, ya lo tenéis, no es una crono especialmente exigente, por terreno de Borgoña, que volvemos a transitar, pero aunque vaya a ser muy rápida y no llegará posiblemente ni a la media hora, pero ahí se van a marcar diferencias. Las diferencias todavía no son ni insalvables ni trascendentes, pero nos van a permitir ver, por ejemplo, a Evenepoel va a recuperar un tiempo, sobre todo, pero va a exhibir el potencial, nos va a garantizar que en la montaña siga como estuvo de bien en el Galibier, pues probablemente también. ¿Va a haber diferencia entre Pogačar o Vingegaard? Pues sí, la lógica dice que tiene que haber diferencia a favor de Pogačar, porque este año está poco menos que intratable, pero a mí hoy me ha impresionado Vingegaard y todo su equipo, 80 kilómetros en cabeza, allí permanentemente con Benoit, con Kelderman, con Van Aert, con Jorgensen, con todos, todo el rato en cabeza, y a Vingegaard se le veía incluso radiante en la línea de meta, exultante, yo creo que porque se había sentido francamente bien una etapa que al final se rodó a 46 kilómetros hora, fue muy rápida, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por ver, a ver, el Vingegaard del año pasado, primero estaba súper y segundo fue una contrarreloj muy exigente, que había ido 2 o 3 kilómetros de la subida al 9, casi al 10%, donde también se hicieron diferencias, pero nos dejó a todos ojipláticos, ¿no? La actuación y la performance llevada a cabo por el danés, porque no era normal ni anormal, era marciano, ¿no? Meterle 1 minuto 38 segundos a Tadej Pogačar. Y yo creo que mañana Pogačar debería incrementar la diferencia con Vingegaard, pero como no va a haber mucha, o presiento que no van a ser muchos los segundos, Vingegaard lo que tiene que demostrar es que anda muy bien contra el crono, porque esa será la confirmación de que lo que ocurrió el año pasado no solo fue consecuencia de la dureza del trazado, ni de algún factor extra, de alguna ganancia marginal, de alguna... Creo que cada año, cada edición es más importante todo este tema, nos parece un asunto un poco menor y tal, de elección de material, de todos los detalles, por pequeños que puedan parecer y que sumados dan una diferencia. Y ahí está claro que intervienen mucho
los vatios y la potencia de cada corredor, pero yo creo que cada vez interviene más la ciencia, la medicina y la tecnología. Estoy absolutamente convencido. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la carrera, porque, insisto, no creo que diferencias sea de demasiadas. Es difícil que pasen de los 2 minutos de diferencia con la gente importante de la clasificación general, pero es una diferencia a cobrar, o sea, una diferencia que muchas veces no se da en los puertos de montaña. Os recuerdo cómo está la clasificación general, todavía comprimida, por lo menos en los 7 primeros lugares, ¿no? Pogačar es líder, a 45 segundos está Evenepoel, Vingegaard a 50, Ayuso a 1.10, Roglic a 1.14, Carlos Rodríguez a 1.16, Mikel Landa a 1.32, Almeida 1.32, Ciccone 1.20, Bernal a 3.21, con él Jorgenson, Gal, Adam Yates y luego ya pues a 4 minutos los Enric Mas y compañía. No sé, por ahí evidentemente la pelea tiene un morbo entre Ayuso y Almeida. Parece que estamos hablando del alcalde y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se llaman Ayuso y Almeida. Es curioso el dato, da para muchos memes, ¿eh? Pero el pique que formalizaron el otro día en el Galibier lo van a tener que mostrar en la carrera, ¿no? Y ahí Almeida también es un magnífico contrarrelojista. El lusitano es hombre que se emplea francamente bien, pero ellos son los que tienen un poco la obligación también de luchar por ese lugar de lugarteniente principal dentro del equipo, después del tiempo que perdió el otro día Adam Yates, que parece como un poco más condenado a convertirse en gregario. Los otros dos están ahí un poco como diciendo, bueno, hay que estar en una segunda posición, en un segundo plano, para ver quién puede tomar el relevo, si hubiera razón o lugar, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de esos detalles, esos pormenores, habrá gente que pierda tiempo, como Mikel Landa, no nos va a sorprender, obviamente, pero especial atención por ver a Evenepoel, ¿eh? Yo creo que después de lo que hizo en el Galibier, sabiendo de su adaptabilidad al medio, la aerodinámica formidable que presenta, la potencia y los vatios que es capaz de mover, Evenepoel me parece que es el gran favorito de entre los hombres importantes, repito, más allá de quien pueda ganar la crono, que hay especialistas contra el crono que lucharán por ese objetivo. Y las diferencias espero que no sean muchas, pero bueno, como digo, hacer previsiones no conduce a nada, aunque cada uno tenga su favorito y vosotros me lo vais a dejar ahí bien claro, ¿no? ¿Quién es vuestro favorito o qué pensáis que puede ocurrir en la etapa, etcétera? Ojalá todo salga a pedir de boca. Mi objetivo siempre es que la clasificación se comprima, que cuantos más sean los aspirantes y más sean las opciones de que la carrera tenga otras vertientes, otras posibilidades estratégicas, etcétera, mejor que mejor. Pero bueno, una cosa son los deseos y otra cosa es la ley que dicta sentencia y que no es otra que las bielas y la carretera, ¿eh? Así que mañana en ese test de 25 kilómetros veremos lo que ocurre y luego lo contamos. Estaremos todavía en la 7ª etapa del Tour y nos quedarán muchas flores por oler, como decimos siempre, y muchos padecimientos que soportar a los ciclistas, pero los acompañaremos y espero que vosotros lo hagáis también. Gracias por estar ahí, como siempre.